Cuidado con los extremos, porque habrían dos extremos que amenazan a la sociedad. Todos hemos escuchado que nos dicen eso en los medios de comunicación, en las redes sociales, en distintos espacios, ciudadanos, personas del común, políticos, intelectuales, que cuando uno denuncia a la ultraderecha, el peligro que suponen este tipo de personajes, lo primero que hacen es decir, bueno, pero qué cuidado, porque hay otro extremo en la izquierda también. ¿Habría realmente dos extremos? ¿Es así? Bueno, vamos a estar respondiendo esa pregunta precisamente en nuestro episodio en el día de hoy, en 3 bloques de análisis, donde vamos a dejar sentada una posición respecto a si es verdad que habrían dos extremos. Pero antes de que lleguemos ahí, recuerda dar like, comentar, compartir. Es sumamente importante que hagas estas 3 cosas con cada uno de los episodios de nuestro podcast, porque así nos ayudas a tener más difusión, a llegarle a más gente, a tener alcance y a que crezca esta comunidad donde estamos siendo parte ya nosotros y ustedes. Así que quédate con nosotros para hablar de si realmente hay dos extremos. Nuestra respuesta a la pregunta que nos hicimos hace un rato de si hay realmente dos extremos es que absolutamente no. Hoy día solamente existe un extremo en las sociedades actuales por cómo éstas están funcionando, y es el extremo de derecha. En este primer punto lo explicamos desde la perspectiva de que el sentido común de época, que todo momento histórico, todo periodo histórico, como explicó Hobsbawm, tiene un sentido común dominante que tiene que ver con los consensos, muchas de las cosas que hemos hablado acá. Y hoy, precisamente en el mundo que estamos viviendo, que tiene un componente y un significado de tipo neoliberal, hay un sentido común predominante pues en consecuencia que es de tipo neoliberal. Esto quiere decir que las principales ideas que generan consenso, que justifican al poder, a partir de las cuales se toman las grandes decisiones, a partir de las cuales la gente asume sus aspiraciones, sus gustos, lo que quiera hacer, sus ideales, tienen una connotación de tipo neoliberal en esa idea de libertad privada, de competitividad, de que soy libre en la medida de que puedo ser como un empresario de mi propia vida, de que puedo, entre comillas, emprender. En una sociedad, por otro lado, donde significativamente se ha venido demonizando a las izquierdas los últimos 20, 30 años, sobre todo en América Latina, donde ser de izquierda te dicen que eso es Venezuela, que eso es Cuba, Nicaragua, dictadura, pobreza, y que mira que los países a donde la gente migra son los países capitalistas, entre comillas. Bueno, en otros episodios vamos a estar hablando de ese mito, ¿no? De que supuestamente el capitalismo que ha creado todo, que no es así. Pero te dicen eso los medios de comunicación dentro del marco de ese sentido común, que luego eso tiene una reproducción en las personas, mucha gente lo asume, se convierte en conversación cotidiana, siendo la conversación cotidiana un aspecto tan importante en nuestras sociedades porque se refiere a los ámbitos y espacios privados donde la gente de manera autónoma, de manera orgánica, conversa y habla y entiende, por tanto, que ahí no hay política y que lo que ahí se dice es simplemente un sentido común, es así. Por lo tanto, todos hemos visto en conversaciones, en reuniones de amigos, reuniones familiares, en las fiestas navideñas, etcétera, donde viene el tío, viene un primo y uno dice alguna idea más o menos progresista y te dice, bueno, pero es que eso es Venezuela, es que eso lo decía Hugo Chávez, es que eso puede ser Cuba, y con eso te anulan, ya no puedes decir nada más porque te estás refiriendo a algo que es de por sí malo. Todo esto que estoy señalando es para ejemplificar y para graficar el hecho de que el sentido común de época que se ha derechizado, hemos visto anteriormente en otras discusiones que hemos tenido aquí cómo hubo un sentido común y un consenso de centro izquierda progresista en periodos pasados de la historia, principalmente del siglo XX. A partir del siglo XXI, ese consenso se fue moviendo a la derecha y es sobre esa base que han crecido todas estas ultraderechas, todas estas opciones monstruosas de gente que propone cosas absolutamente abominables, pero que es normal proponerlas hoy. ¿Por qué es normal? Porque se ha ido moviendo, se ha ido corriendo hacia la derecha el sentido común en el contexto de esta neoliberalización que no da espacio a opciones de tipo colectivas, políticas, en un ciudadano que entiende que su salvación y sus soluciones solo están dentro de una clave y un registro privado, individual. Todo lo que tengo que hacer es privado, es yo resolver en la economía. La gente te dice, bueno, con eso no puedo hacer la compra y te anulan toda posibilidad de debatir filosófica, políticamente sobre el sentido de los problemas, el fundamento de las problemáticas en nuestras sociedades. En ese escenario, de esas características,
¿Qué tipo de radicalismo de izquierda puede surgir? ¿Qué condiciones hay en las sociedades actuales a nivel del sentido común? Ahí donde se construyen el consenso, ahí donde se construyen las ideas a partir de las cuales la gente vota, la gente va a las elecciones. ¿Qué mayoría se pueden construir desde un radicalismo de izquierda en sociedades así, donde incluso las ideas moderadas, progresistas, te dicen que eso es Cuba, que eso es Venezuela? Lo vemos cada vez que hay una elección en nuestros países, donde le meten miedo a la gente diciendo que si gana fulano nos vamos a convertir en Venezuela, que eso va a ser una dictadura, cuando son candidatos incluso socialdemócratas de centro, que en el plano económico muchos son incluso cercanos al neoliberalismo. Lo de progresista que tienen es en algunas cuestiones sociales, en algunas cosas identitarias, pero aún así, en el consenso actualmente dominante, eso se le ubica como una izquierda indeseable, radical, etcétera. Por lo tanto, no hay condiciones en las sociedades de hoy por cómo se ha movido el sentido común para que haya espacios a radicalismos de izquierda. Y no se puede hablar, por tanto, de que hay dos extremos en una condición y en un escenario donde uno solo de esos extremos es el que puede avanzar, es el que puede conectar con el sentido común. La ultraderecha está creciendo hoy día en casi todos nuestros países porque conecta con el sentido común, porque el tipo de soluciones que ofrecen, las típicas soluciones, ¿no? De si hay violencia hay que matar a todo el mundo o crear una megacárcel como la del carcelero salvadoreño, ¿no? Bukele. O que si hay pobreza, bueno, pues entonces hay que dejar a los empresarios que hagan lo que quieran, reducir impuestos porque la riqueza la crean ellos. En ese tipo de sociedad donde gente ofreciendo ese tipo de solución es la que conecta, es la que crece, es porque ya previamente hay unas condiciones en el sentido común favorable a tales ideas, no para otras. Por lo tanto, no es posible que hayan dos extremos en la sociedad de hoy dentro de esas características. Y con esto terminamos este primer punto. En política hay una cuestión clave, amigas y amigos, que es la cuestión del equilibrio, de las equivalencias, de las correlaciones de fuerza. No puede haber dos extremos donde la correlación de fuerza a nivel del sentido común está tan inclinada a un solo lado. Eso no existe porque quiere decir que no hay equivalencias. No es lo mismo, por lo tanto, ser de izquierda radical que ser de ultraderecha, desde el punto de vista de a cuánta gente puedes llegar y cómo puedes penetrar en la sociedad. Unas ideas hoy día de izquierda radical que proclamen la disolución de capital privado, que proclamen colectivizar la mayor parte de la producción, o que incluso proclamen ser como China, que es el país más exitoso hoy día del mundo, comunista, tampoco hay para eso. O que cuando uno dice, bueno, pues que yo quiero que en mi sociedad hayan cosas como las que hay en Noruega, como las que hay en Suecia, te dicen, no, 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 eso es comunismo. Entonces, en esas condiciones, amigas y amigos, volvemos a insistir, no hay equivalencias posibles. No podemos hablar, por lo tanto, de dos extremos en condiciones de ese tipo, porque la correlación de fuerza no lo permite. Y en política, el factor siempre más determinante tiene que ver con correlación de fuerza. Este segundo punto tiene que ver con el hecho de que para la mayor parte de los sectores del poder real, la ultraderecha, o mejor dicho, son más receptivos a la ultraderecha que a la izquierda o a algo que podría ser una izquierda radical. Otro elemento que nos explica de que no hay tal cosa como dos extremos. Cuando uno ve, analiza, estudia el historial de un Javier Milei en Argentina, cuando uno ve el historial de un Vox en España, del propio Donald Trump en Estados Unidos, y así con los distintos ultraderechistas en nuestros países, o Kaiser en Chile, ese tipo de personajes, Bolsonaro, hay una constante en todos ellos, y es que son apoyados por sectores multimillonarios del capital concentrado en sus sociedades, o bien de muchos de esos sectores, o de la mayoría de ellos, o de una parte importante. Nunca vamos a ver a una izquierda radical que proponga el comunismo financiada por un multimillonario. Entre otras cosas porque la izquierda propone suprimir el marco de privilegios, de accesos, de capital cultural, de capital financiero que le permite a estos grupos multimillonarios tener la fuerza y la presencia que tienen la ultraderecha. Mientras que la ultraderecha, que en sus programas económicos todas son neoliberales, todas son pro capitalismo salvaje, todas son del sálvese quien pueda, de darles todos los privilegios a los ricos, que supuestamente, según el discurso de esta gente, son los mejores, son los que saben producir, los que saben generar riqueza. Eh, los ricos, ¿no? En América Latina, que todos se hacen ricos mayormente a través de su relación con el Estado, pero nos dicen, ¿no? Que ellos son ricos porque son mejores que todos nosotros. La izquierda, o la izquierda radical, lo que podría llamarse un extremismo de izquierda,
evidentemente no va a ser beneficiado por esos sectores y evidentemente sí va a ser beneficiada la ultraderecha que propone un tipo de discurso, una discusión pública favorable a los intereses de estos sectores, porque un multimillonario en Argentina que paga pocos impuestos, que ahorra su dinero, sus dólares en paraísos fiscales o que los manda a Estados Unidos y tiene mansiones, apartamentos de lujo en Miami. Obviamente que un multimillonario como ese estará encantadísimo con el discurso de Milei, donde Milei solamente centra la culpa de todo en el Estado, dice que el problema son los zurdos, dice que el problema son los empleados públicos, no toca ni con una vara larga, como se dice en algunos de nuestros países, a los multimillonarios, al capital concentrado, nunca señala en contra de ellos. Pues obviamente que sectores de estos capitales concentrados van a estar muy encantados de que un tipo así se convierta en central en la discusión pública, porque lo que va a pasar es que se configura un espacio de discusión que concite el apoyo y la atención de la mayor parte de la gente, donde sus intereses, donde sus privilegios, sus mecanismos de acumulación no están en la discusión. Y entonces es muy conveniente para los ricos, para los grandes multimillonarios, sobre todo de sectores financieros, de sectores vinculados a la especulación, vinculados de algún modo a eso del tecnofeudalismo, como le llama Varoufakis. Esa gente, claro que van a estar muy interesados en que hayan personas, líderes políticos y que lleguen al poder en los casos que se puedan, por eso lo financian. Cuando identifican a un personaje como Milei, que en Argentina en un momento dado era un personaje pintoresco, así medio loquito para alguna gente que iba a los programas de televisión a decir cualquier cosa y que se fue convirtiendo poco a poco en una figura central en la discusión política. Cuando identifican ese tipo de personajes, estos multimillonarios les dan dinero, los financian, les crean fundaciones, esas famosas fundaciones que hemos escuchado, ¿no? De supuestamente de que investigan la libertad, que investigan el mercado, todas financiadas por la, entre comillas, y también supuestamente filantropía. Mucha de ella viene de Estados Unidos, de esas grandes fundaciones americanas que tienen una orientación neoliberal conservadora, como explica el propio Lakoff, que fueron desde los años 70 financiando intelectuales, financiando figuras mediáticas para que las ideas neoliberales de derecha fueran penetrando en la sociedad y se convirtieran después en ideas políticas, en las ideas políticas mayoritarias. Eso es lo que está pasando con la ultraderecha y por lo tanto, en esas condiciones lo que podemos ver es que para sectores del poder real, de eso que se llama el Estado ampliado, que es cuando entendemos el Estado como una relación social que no solamente implica a las instituciones públicas, sino que también implica a instituciones y sectores privados, y que ahí se ve el poder en su conjunto dentro de la sociedad. Para buena parte de ese Estado ampliado, por tanto, que tiene que ver una parte pública, es decir, jueces, policías, militares, funcionarios. Por otro lado, el poder, el Estado ampliado en el poder económico, los grandes millonarios, los grandes sectores productivos, importadores, exportadores. Luego el Estado ampliado en la parte cultural, los dueños de los medios de comunicación, los grupos que tienen grandes estructuras de comunicación digital. Para toda esa gente es más atractivo y mucho más beneficioso la circulación de ideas de ultraderecha, del extremo de derecha, que lo que podría ser un extremo de izquierda. Por lo tanto, vemos ahí claramente en ese elemento del comportamiento de sectores del poder real, su relación con las izquierdas radicales, que claramente no podemos hablar de dos extremos cuando todos los grandes capitales o una buena parte de ellos se mueven a apoyar a las derechas y ultraderechas, pero no así a las izquierdas radicales o lo que podríamos llamar, insistimos en ello, extrema izquierda o una cosa de esa naturaleza que no existe, ¿no? Entonces, por tanto, no podemos hablar de dos extremos cuando el poder real es abierto a un extremo pero no al otro. El poder real actual es abierto a la ultraderecha, no así a las izquierdas radicales que al contrario le financian campañas en contra y a candidatos y figuras de izquierda, incluso moderada, se la hacen imposible a través de sus medios, a través de su dinero, para que no puedan avanzar suficiente en la sociedad. En este tercer punto, queremos desarrollar la idea de que insistir en el falso discurso, porque como hemos visto es falso, de los supuestos dos extremos, lo que hace es beneficiar a la ultraderecha por varias razones. Una de ellas es que cuando estamos en una discusión por la naturaleza y las características que tiene la discusión política, la discusión social, pero sobre todo política, y entonces uno viene y hacemos un podcast como el que estamos haciendo nosotros,
o estamos en un canal de televisión, en un foro, o estamos frente a un grupo de personas en un espacio de deliberación reflexiva, etcétera, o donde sea que implique debatir ideas y compartir posturas diferenciadas. Y uno, en un espacio como ese, una persona como nosotros, progresista, de izquierda, dice, no, que hay un problema con la ultraderecha. La ultraderecha, en mi caso, que yo sostengo que es la principal amenaza a la democracia que hay hoy en el mundo, es la ultraderecha. Por mucho de eso que hemos venido diciendo, número uno, tiene la capacidad de encontrar un sentido común de época que permite que su discurso penetre, siendo su discurso fascista, su discurso excluyente, su discurso violento, como estamos viendo con Donald Trump en Estados Unidos de un modo muy grotesco y decadente. Por otro lado, lo que acabamos de decir, hay sectores del poder real que la financian, que le dan dinero para que circule su discurso, como Milei, que lo estuvieron financiando en Argentina durante años para que hoy se convierta en presidente y tuviera tiempo libre para hablar y decir, a diferencia de nosotros, que somos gente que defiende ideas progresistas, pero que tenemos que trabajar porque no tenemos nadie que nos financie. Tenemos que, mientras hacemos estos videos, al mismo tiempo estar pensando en trabajo, en cosas que debemos hacer. Esta gente pueden dedicarse, como muchos de esos propagandistas famosos de ultraderecha que se pasan viajando, haciendo conferencias, y uno dice, pero ¿cómo lo hacen? Porque están financiados. Tienen todo a su favor para hacer todo este tipo de cosas. Por lo tanto, como estamos diciendo, en un escenario donde uno venga y diga en una discusión que mira que la ultraderecha es una amenaza para la democracia por todas estas cosas que hemos dicho, y te dice tu contraparte, incluso a veces personas progresistas también, progresismos no más moderados, progresismos más de centro y tal, y te dicen que mira, está bien la ultraderecha, pero hay que tener cuidado con la ultraizquierda también. Cuando se hace eso en un espacio de discusión, lo que se le quita es potencial político, eso que se conoce en la teología política y que lo explica también Carl Schmitt, que es la capacidad de decir verdad. Se nos quita capacidad de decir verdad a sectores progresistas que estamos realmente arrinconados hoy día con condiciones muy desfavorables, el sentido común en contra, multimillonarios que financian todo lo que tenga que ver en contra de nosotros. Y si los pocos espacios que tenemos y los pocos hechos políticos reales, como uno de ellos es la ultraderecha, que tenemos para asumirlo como un discurso propio y conectar con eso, con la sociedad, posicionarlo, pero gente del propio sector progresista vienen y te dicen, ay no, es que mira, que la ultraderecha, que la ultraizquierda, perdón, también, eso es una estupidez, porque eso, cuando se hace eso, primero se le quita capacidad de potencia a nuestros propios argumentos para posicionarnos y para explicar un hecho fáctico real, como el de la ultraderecha. Por otro lado, con eso se valida a la ultraderecha, como estamos diciendo, porque si hay un escenario donde habrían dos extremos, entonces cada uno de los extremos son equivalentes. Por lo tanto, en la medida de que son equivalentes, quiere decir que la ultraderecha responde a una necesidad de la propia sociedad. Porque si hay un extremismo de izquierda y uno dice, bueno, desde una izquierda radical, que hay que suprimir ciertos beneficios del capital privado, etcétera, y uno para decir eso se ancla en situaciones reales, ¿verdad? De que están pasando en términos de desigualdad, en términos de concentración, en términos de exclusión. Van a decir, por tanto, que la ultraderecha, cuando dice que hay que sacar a todos los migrantes, cuando la ultraderecha dice demoniza a las feministas, demoniza a los sectores de las diversidades sexuales, cuando la ultraderecha todo lo que no le gusta es woke, y como en Estados Unidos ahora, ¿no? Con esa inquisición que están haciendo estos ultraderechistas fascistas de Trump, que lo que están usando es el poder ejecutivo y el poder de los estados para prohibir libros, como se hacía así en la época medieval, en la edad en los tiempos de las casas de brujas. Están prohibiendo libros en Estados Unidos. ¿Y en qué se basan ellos para decir eso? Bueno, que hay unos libros que son woke. Ellos dicen que son del marxismo cultural, que amenazan a la familia, que amenazan a la patria. Y entonces, basado en eso, esta gente están prohibiendo efectivamente libros, están prohibiendo contenidos que se generan en el cine, en la televisión, etcétera. Y por lo tanto, si del otro lado tenemos gente con la ingenuidad tan abrumadora, diciendo que ellos están preocupados también por la ultraizquierda y que cuidado porque hay una ultraizquierda también, cuidado que hay dos extremos, está validando lo que esta gente están haciendo, porque quiere decir que si ellos plantean todas estas cosas, se están basando en verdades que existen dentro de la sociedad, es decir, que están respondiendo a una necesidad de la sociedad. Si hay dos extremos, quiere decir que hay dos situaciones pasando en la sociedad que generan ese tipo de respuestas y eso no es verdad. El único extremo que hay hoy es el de la ultraderecha.
por esas condiciones que estamos diciendo hace un rato, que le permiten problemas sociales explicarlos en los términos que ellos quieren, ¿no? Todos los avances en derecho que se han dado en los últimos 20, 30 años, ellos te dicen que eso ha sido el marxismo cultural, una estupidez que no existe, que solamente un analfabeto funcional puede creer que existe tal cosa como el marxismo cultural, y te sacan una frase suelta de Gramsci, otras frases sueltas de Laclau, de autores de ese tipo, y te dicen que miren esto lo que dijo Gramsci, y esto es lo que está aplicando la izquierda. Pero cuando uno lee el conjunto de la obra de Gramsci, te das cuenta que se refiere a otras cosas o que tiene otro tipo de implicación o que no necesariamente es eso, porque también luego dijo tal cuestión de otra dimensión. El asunto es que utilizan esas cuestiones para manipular, para crear muñecos de paja, y si les decimos del otro lado que también hay otro extremo de izquierda, pues estamos validando todo eso que esta gente hace. No hay dos extremos, hay que tener mucho cuidado con ese falso discurso. Yo creo que se lo pueden permitir ciertos liberales que, como la historia demuestra, tienden a inclinarse hacia la ultraderecha en situaciones de crisis. Liberales sobre todo más liberal conservadores, pero un liberal progresista, socialdemócrata, un liberal realmente democrático e incluso un conservador realmente creyente en el pluralismo y la democracia, me parece que no se pueden permitir esa ingenuidad, ni digamos una persona de izquierda, de estar hablando de los extremos en el contexto de la sociedad de hoy, donde las condiciones subjetivas, ideológicas, culturales y las condiciones materiales en términos de la posición de los grandes capitales, de cómo está conformado esa concentración económica en nuestras sociedades, solo es a la ultraderecha a la que le está permitiendo avanzar. Y con esto terminamos el episodio. Imagínense que Trump fuera de izquierda. Imagínense que Donald Trump en Estados Unidos, como está haciendo ahora, que es concentrando todo el poder en el Ejecutivo para él poder gobernar en una suerte de situación de crisis y tener por lo tanto más margen de decisión. Imagínense que Trump hubiese sido de izquierda, que Trump fuera un marxista y que Trump estuviera diciendo que hay que expropiar a Jeff Bezos, que hay que expropiar a Elon Musk, que hay que expropiar a Zuckerberg, el de Facebook, que hay que expropiar a Microsoft, que hay que expropiar a Wall Street. Imagínense que Trump fuera un tipo de izquierda y estuviera diciendo eso, y que Trump estuviera diciendo que hay que fomentar las izquierdas revolucionarias en América Latina, y que Trump hubiese ido a La Habana a reunirse con el liderazgo cubano y a decir que se abren unas nuevas relaciones Cuba en Estados Unidos basadas en la solidaridad del pueblo proletario mundial, y que Trump estuviera yendo a África a reunirse con Ibrahim Traoré, el líder que está surgiendo allá revolucionario, y le dijera que se hace solidario con ellos y que van a apoyarlos para que triunfe la revolución proletaria, que Trump frenara el genocidio en Palestina y dijera que el pueblo palestino es trabajador y hay que defenderlo y le quitara todos los apoyos a Israel. Imagínense qué hubiese pasado con Trump si estaría haciendo eso. Sabemos la respuesta, quienes hablamos directamente sin ingenuidades, lo habían acabado con él, como han acabado con otros presidentes en Estados Unidos por simplemente salirse un poquito de la raya que le marcan los poderes fácticos de Estados Unidos. Entonces, sin embargo, a Trump le están permitiendo con autoritarismo, Trump que dice que no necesariamente debe acatar órdenes judiciales, una cosa impensable dentro del modelo de república y democracia estadounidense. No hace 100 años atrás, hace un año atrás, era impensable imaginarse que un presidente estadounidense iba a decir una cosa así. Trump lo está diciendo. Trump ataca a jueces. Trump sugiere que hay que arrestar jueces que tomen decisiones judiciales que vayan en contra de su política, sobre todo de su política migratoria fascista, de sacar a todo el que parezca migrante de Estados Unidos. Y aún así a Trump se le está permitiendo el sistema de poder real americano a ir hacia adelante con todas estas medidas autoritarias de supresión de la democracia, porque el poder real económico en el marco del capitalismo tecnofinanciero que hay hoy está abierto al autoritarismo siempre y cuando sean de derecha. Si Bukele hubiese sido de izquierda, hubiese estado bloqueado El Salvador hoy día. Si hubiese estado hablando de hacer una invasión, pero Bukele es un ultraderechista y se le permite violar sistemáticamente derechos humanos, se le permite enriquecerse a su familia descomunalmente, como han demostrado investigaciones periodísticas, se le permite meter gente presa por un tatuaje, se le permite sacar todos los jueces de la Corte Suprema de su país, poner jueces a dedo para que le permitan reelegirse cuando la Constitución se lo prohibía.
A Noboa en Ecuador se le permiten todas las barbaridades que está haciendo porque es de derecha. A las izquierdas no se le permite nada de eso. Rápidamente los bloqueos, rápidamente que los derechos humanos, que miren qué malo que el dictador, porque las condiciones hoy día no son favorables para los extremos de izquierda, para lo que podríamos decir algo así como un extremo izquierda, una cosa de esa. Por lo tanto, no podemos hablar de dos extremos, no lo hay. Es irreal y es ingenuo políticamente, además de un error conceptual. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, recordándoles como siempre que le den like, que compartan y que comenten, que formen parte del debate, de la discusión. Eso nos ayuda a tener alcance y a que crezcamos en nuestra comunidad, como siempre decimos. Y también recordándoles que se queden con nosotros porque el próximo jueves vamos a estar hablando aquí en nuestro podcast sobre la antipolítica, explicando esta cuestión, su importancia para las sociedades de hoy. Así que nos vemos el próximo jueves en nuestro podcast Otra Libertad.